Un miércoles más venimos a celebrar a San José, a honrarle y a pedirle su protección por nosotros, por nuestras familias, por nuestra parroquia, por el mundo entero. Escuchamos esta palabra en la que Dios nos invita a entrar por el camino de la obediencia. No es cuestión de estar pendientes de cuántos se salvan, sino de qué camino hay que seguir para salvarse. Y el camino es el de la obediencia, por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, por la desobediencia de Adán y Eva. Y por ahí nos vino la condenación. Por la obediencia de uno solo también nos ha de venir la vida. La obediencia es algo que tenemos que ejercer todos tenemos que obedecer, principalmente a Dios. Nosotros somos aquellos que siguen a Jesucristo y hacen lo que Él dice. No es que tengamos una serie de normas, ritos y mandamientos que sepamos que hay que cumplir. Las normas y ritos que tenemos en nuestra fe cristiana son mínimos. Confesar y comulgar una vez al año es mínimo. Lo que se trata es de hacer un seguimiento, porque es el Señor el que nos tiene que ir tirando en cada momento lo que hemos de hacer, cuál es su voluntad para mí ahora. Por lo tanto, la vida cristiana es una obediencia continua a Dios en lo que Él va poniendo en nuestra vida. Pero la obediencia no solo es algo que se ejerce, sino que es algo que también se recibe. También nosotros somos sujetos que recibimos obediencia. Madre recibe la obediencia de sus hijos. Un profesor recibe la obediencia de sus alumnos. Todos, de alguna manera, en este mundo recibimos también algún tipo de obediencia. Y esa también hay que saber recibirla y no aprovecharse de la autoridad, sino, como nos dice la Escritura, vivirla con humildad. Aprender a respetar a las personas, a respetar y valorar a las personas sobre las que podamos tener cualquier tipo de autoridad. La autoridad no es para avasallar ni para demostrar que estoy por encima. La autoridad es para servir, para darse, para valorar al otro, para hacer que el otro, para facilitar el camino del otro, no para complicarse. La obediencia tiene que realizarse dentro de la justicia, que busca dar al otro lo que se merece, lo que es suyo. Y dentro de la caridad, no es cuestión de obedecer a Dios sin amarlo. No es cuestión de hacer lo que Dios dice y no preocuparnos de cómo lo hacemos, de con el amor con que lo hacemos. Y a veces la obediencia, cuando es de verdad, también debe llevar a corregir al otro en sus defectos o a enseñarle al otro, que eso probablemente sea lo más complicado, porque corregir es fácil, pero corregir con caridad, con estima hacia el otro, sin que sea algo que me moleste a mí, sino que simplemente es por ayudarte a ti, quizás sea lo más difícil. Bien, pues esta obediencia que nos pone delante la Escritura en nuestra fe cristiana, también es la obediencia que vivió San José. San José fue el hombre obediente hasta el extremo, en todo momento, a todo lo que le iba diciendo Dios y como se lo iba diciendo. Ahora coge por esposa a María y sé padre de Jesús, y ahora te vas a Egipto, y ahora te vuelves a Israel, y ahora te vas a vivir a Nazaret, continuamente en esa obediencia. Llamativo en el pasaje de la presentación de Jesús en el templo, como otra vez van diciendo, y cumplieron esto según la ley del Señor, presentaron las dos palomas ofrecidas por el niño según mandaba la ley del Señor, viviendo en esa obediencia. Obediencia que era, en primer lugar, a Dios. San José
no fue principalmente el padre de Jesús y el esposo de María. San José fue principalmente el Hijo de Dios, que vivió en una obediencia a Dios, que vivió una relación amorosa con Dios, y que por esa relación amorosa se gustaba de obedecer a Dios su Padre, con el que tenía una dulce intimidad, como la tienen todos los santos, todos los que viven cerca de Dios. Pero él, además de esa obediencia a Dios, él tuvo un privilegio que ese ya no nos corresponde a ninguno, y es recibir la obediencia de Dios. José fue obedecido por Dios, cosa que solo le correspondió a él y a la Virgen María. Dios hizo la voluntad de José. Normalmente es al revés: hágase tu voluntad, la de Dios, en la tierra y en el cielo. En este caso, Dios, Jesús, hizo la voluntad de José. Eso quiere decir solo una cosa: que la voluntad de José y la voluntad de Dios era la misma. Que José iba al unísono con Dios, que lo que él quería era lo que quería Dios, que obedecer a José era lo mismo que obedecer a Dios. De otra manera, hubiera sido imposible que Jesús estuviera sometido a José. Pero la obediencia también conlleva respeto. El respeto de José hacia su niño, que era Dios. Era su hijo que le obedecía, pero era Dios. Y tenía que aprender a ver en ese niño a Dios, y reconocerle en las cosas de niño, en las cosas de adolescente y de joven, reconocer en él a Dios y saber seguirle en lo que él iba proponiendo en ese reino que Jesús ya empezó a hablar de él en su casa. Y la obediencia incluía quererle, el amor tierno de un padre a su hijo, de alguien que es gustoso de seguir lo que su hijo le iba proponiendo. No era alguien que le exigía a Cristo, era alguien que le hacía crecer a Cristo y que se gustaba de seguir lo que Jesús le proponía. Pero alguien que también tenía que corregir a Cristo, o si queréis, que enseñarle. Jesús, como hombre, tuvo que aprender todo, y se lo tuvieron que enseñar sus padres, se lo tuvo que enseñar a José, y eso suponía corregirle 1000 veces a la hora de enseñarle el oficio de carpintero, a la hora de enseñarle la convivencia, las costumbres de la religión judía en la que ellos vivían. La obediencia es servicio a Dios. La vida de San José fue un continuo servicio a Jesús, un continuo servicio de obediencia. La obediencia salva al mundo. A veces pensamos que lo que salva al mundo son los grandes hombres, las grandes acciones. Lo que salva al mundo es la obediencia de Cristo y la obediencia de todos los que seguimos a Cristo. Pues aprendamos de José este silencio, esta sencillez, este dejarse llevar, esta docilidad, que nos sepa